En esta oportunidad, bueno, me quedan chicos los elogios para recibir a un señor periodista, locutor nacional, conocedor de música, conocedor también es la persona de referencia para aquellos que necesitan conocer la siempre compleja realidad económica argentina. Y además ha sido fundador de emisoras, bueno, es una leyenda del periodismo. He tenido la suerte de trabajar con él en un par de oportunidades y de aprender, creo que algo aprendí de él. Y es el señor Eduardo Edi Costamaña. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estoy contento después de lo que me dijiste. Un poquito. Buenas tardes. Al contrario, para nada, para nada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Edi, locutor nacional. Así es. ¿ISER o COSAL? ISER. ISER, bien. Pero yo no he cursado, ¿eh? Ajá. Resulta que en ese momento, no sé si todavía ahora existe, estaba la oportunidad de, transcurrido cierto tiempo, habilitado por una radio, habilitado oficialmente ante el Comité Federal de Radiodifusión, pasado en determinada antigüedad, rendías como locutor local. Significaba que podías trabajar en cualquier radio de tu ciudad, Pergamino. Tengo ese carnet. Sí, aparte yo rendí el locutor local bien cuando había una sola radio, ¿no? Después locutor provincial y finalmente locutor nacional. Y así fue que tengo el carnet del ISER 3130 de locutor nacional. ¿Y sos de Arrecifes? Yo nací en Capital. Sos porteño. Sí. Mis padres eran de ahí, de la zona de Arrecifes, pasando Sarmiento, La Luisa, por ahí. Se habían ido a Buenos Aires, de ahí que soy porteño yo, como todos mis hermanos. Vivía en Munro y cuando yo tenía 6 años, mi viejo se vino otra vez para estos lados, para el campo. Y desde los 6 años hasta los 18 que vine a trabajar en Radio Mon, viví en Arrecifes. ¿Cuándo descubriste qué era lo que querías para tu vida? ¿La radio, la locución, porque también hiciste tele, porque también te has escrito en algunos medios? ¿Cuándo lo decidiste? Sí. Bueno, empiezo por lo del locutor. Fue de un día para el otro. Lo que pasa es que yo tenía por naturaleza cualidades, podría decirte, para el micrófono. En el colegio, en el primario, era el primero que hacían leer. Cuando querían que leyera algo como ejemplo de más, me llamaban a mí. Y la verdad que leía muy bien, leía mucho. Para ser un locutor aceptable hay que leer mucho. Hay que ser un leido, como decían los gauchos antes. Leer te ayuda a adquirir vocabulario. Exactamente. Que es lo más importante. Exactamente. Y bueno, necesitaba laburar. Y mi padre una vez le preguntó al dueño de la radio, que era por cable, como antes era Radio Mon, antes de ser radio al aire, eran con cables, con parlantes en los domicilios. Claro, te bajaban el cable como el cable de la tele. Claro, la radio fue pionera en esto del cable, en ese sentido, ¿no? Y me dice, no necesita un empleado, sí necesito un locutor. A mi hijo le ve bien, bueno, que venga mañana. Hice una prueba ese mañana y ese pasado mañana ya estaba trabajando de locutor. ¿Con 18? 14 años y medio. 14 años y medio. Con 18 años y algo tenía cuando vine en Arrecifes y empecé a trabajar e inauguré la radio, tuve esa suerte, en ese sentido que fue la primera voz de la transmisión oficial de radio, el 1 de abril de 1973, sábado. Sábado, 1 de abril de 1973, se enciende aquel transmisor seguramente valvular y sale la voz de Edi. Previamente hubo un festival en el Cine Monumental, que está en la peatonal casi San Nicolás. Estaba, donde hoy está Pardo, lo podemos decir. Exactamente, donde está Pardo. Fue el viernes a la noche. Se hizo ese viernes a la noche una inauguración muy linda, muy coqueta ahí en Alén 340. Y al día siguiente empezamos a salir al aire. Por eso decía que había formado parte del inicio de varias emisoras. Bueno, con el transcurso pasaste a formar parte del elenco estable de Radio Mon y tuviste un éxito que yo no sé si te gusta recordarlo, yo creo que sí, pero fue Bronceadísima, que paralizaba las tardes de Pergamino. Bronceadísima era el programa que todos los pergaminenses escuchaban. Sí, se nos ocurrió hacerlo porque se necesitaba un programa de ese tipo. Y a raíz de un disco de
hubo toda una movida de los años 60, finales 60 y 70, de la música italiana. Dentro de esa movida estaba Eduardo Vianello, con una canción que se llama Abrosantissima. Y de ahí salió Bronceadísima y ponerle ese nombre. Lo que yo les quiero comentar a todos es cuál era el contexto de año 1973. En noviembre del 73 fue la primera temporada de Bronceadísima, que iba del primer día de noviembre al último día de marzo. Después se cambiaba a otro tipo de programa. Y estuvo 12 temporadas consecutivas al aire. Entonces, este programa, ¿cómo te puedo decir? No había cable, no había televisión. A veces se veía a dura pena Canal 3 y Canal 5 de Rosario. Claro, no estaban las repetidoras, claro. No había FM desde ya. Entonces, la audiencia, el efecto era distinto. Claro, primero el contexto, pero además era un buen programa, modestia aparte. No, pero además, mi padre, por ejemplo, que escuchaba ese programa, recordaba la selección musical, de la cual vos también formabas parte. O sea, vos también elegías las canciones que salían al aire en Bronceadísima. No, yo también no, yo las... Bueno, por eso, Sí, bueno, sí, no, sí, claro, quiero decir eso justamente. Sí. Lo que pasa es que era un programa bastante separado en distintas secciones y estaba hecho con mucho cariño y con mucha dedicación. Y vos sabés que es un fenómeno que hasta el día de hoy, han pasado muchos años, ya ni quiero sacar las cuentas, son 52 años. Claro, y además desde hasta la última edición se cumplieron 40. Sí, hasta el día de hoy la gente me sigue diciendo ¿por qué no volvés a hacer? ¿No volvés a hacer? ¿No volvés a hacer? Yo dejé de hacerlo para la época de Malvinas. Un poco por bronca, otro poco porque yo ya estaba bastante crecido y estaba ya armando mi agencia de publicidad y demás, no tenía mucho tiempo. Y cuando ya vos ese tipo de cosas perdés la motivación, mejor no hacerla. Bueno, me protestaron un poco, me resistieron, pero aparte me ayudó bastante lo de Malvinas, por la bronca que yo tenía por eso y toda la onda de no pasar discos en inglés, y patatín y patatán, y ahí lo dejé de hacer. Claro, hubo una del Poder Ejecutivo Nacional, una resolución que prohibió directamente difundir música en inglés. Ahí un montón de gente descubrió que había música nacional, rock, pop, ahí se descubrió de golpe. En cierto sentido sí, pero también fue, digamos, un caldo de cultivo positivo en este caso para que estos grupos emergieran, se hicieran conocer y otros nacieran. También. Es cierto. Sí. Bueno, en ese contexto también te quería preguntar, ¿de dónde viene el tema de la música? Porque sos un conocedor. Yo recuerdo... Y desde que empecé, de los 14 años. Con la música. Sí. Porque tuviste un gran programa de jazz también en Radio Monk, que también la gente recuerda al día de hoy. Sí, durante más años todavía. Yo me acuerdo que cuando se empezó la programación, estaba el recordado maestro José Luis Mota, Pepe Mota, como director artístico de la radio. Y bueno, a mí ya me gustaba el jazz. Yo escuchaba jazz desde muy chico. Y veo en la programación, y decía jazz en acción. ¿Esto qué es? Un programa de jazz. Pero no tenemos todavía, creo que no va a salir. A mí me gusta el jazz. Bueno, lo haces vos. Eso fue todo. Eso fue todo. Sí, así se ríe. Y sí, estuvo muchísimos años. Bueno, entre otras cosas, yo estoy haciendo un raconto porque, bueno, a uno que ha seguido tu trayectoria y que, bueno, cuando uno era chico, no quiero decirlo así, pero cuando uno era chico te escuchaba en la radio, formaste parte Decilo tranquilo, tengo 71 años. Ahí está, bueno, claramente. Yo lo escuchaba a Eddie y él fue el impulsor de la primera radio de frecuencia modulada con idea de frecuencia modulada, que era aprovechar la calidad de sonido, para cómo habían llegado esos sintonizadores preciosos que venían importados, aprovechar la calidad de sonido para difundir música. Y gran parte de las primeras canciones pop que he escuchado en mi vida las escuché ahí, en la 90.3. Claro, desde hacía ya unos años tenía la empresa Radio Monk otorgada la frecuencia modulada. Y lo había pospuesto por distintos motivos y qué sé yo, hasta que no pudo posponerla más. Y Carlos Trincavelli, el padre de Carlos Ernesto, que está ahora de director, me llamó, me dijo del proyecto, me dice, bueno, usted se hace cargo.
Y así fue que la parí, digamos, en la parte artística, ¿no? Hasta el nombre le puse. Y fue una experiencia muy linda porque lo que yo quise hacer es una radio que complementara y no compitiera con Radio Monk. Entonces copié, lo digo sin vergüenza, el estilo de una radio que me gustaba muchísimo, se llamaba FM Horizonte. Ah, nada menos, claro. Claro. Sí, sí. Pero muy, digamos, muchas salvedades de por medio, ¿no? Pero ese era el estilo, muy poco hablado. Contraté 2 voces envasadas de locutoras de primera de Buenos Aires, con mi voz, y por ahí después se fueron incorporando otras. Pasó el tiempo, después se aflojó la legislación, de manera que empezaron a abrir radios FM por todos lados, y se me hizo difícil competir en ese terreno, porque la gente que puso las primeras FM, gente que sabía hacer las cosas, y le dio una orientación musical muy, muy buena. Y yo quería reafirmar lo del principio, es decir, de que sea una radio musical, pero ir incorporando otros elementos periodísticos. No se pudo hacer. Y bueno, también por una cantidad de cuestiones personales que no vienen a la cuestión, y sí de mi crecimiento, digamos, profesional y de emprendimientos, la largué, la dejé de lado. Fue un éxito comercial también, Eddie, eso también te tuvo como partícipe. Sí, porque sí. fue un tanque comercial esa radio. Sí, a mí me había delegado Trincavelli todo lo de radio, inclusive la parte comercial. Donde yo no me metía porque no entendía ni quería entender la parte técnica, digamos, pero todo lo demás lo hacía yo. Y en el medio de todo esto, porque hoy vos me dijiste recién, también escribiste y demás. Esto es lo que tiene de lindo esta profesión, que quizás nunca sea una profesión que te dé para ganar mucha plata, salvo que seas una superestrella en una ciudad grande. Pero sí te abre muchas puertas, te da relaciones para hacer otro tipo de cosas. Y yo siempre hice otro tipo de cosas. Sí, solo para enumerarte, yo he hecho muchos trabajos para empresas en la época en que no existía ni siquiera el videocassette, se hacían los audiovisuales con diapositivas. Hice para la empresa Palaversich, para Monsanto, para otras empresas. Después hice periodismo técnico, periodismo científico, es decir, transformar un informe técnico en lenguaje de la comunicación para ser difundido por audiovisuales. En el INTA estuve 4 años contratado haciendo eso, desde el 79 al 83. Y bueno, lo redactaba, lo locutaba, le ponía música, lo grababa en un cassette y se pasaba, y se hacían 32 copias para las 32 agencias experimentales. Trabajo que trabajaba a las órdenes de Carlos De Vito, padre, que tenía la casa de fotografía en Florida, Italia, sí. Y trabajaba en el INTA. Eddie, ¿cómo fue el paso? Estuve en El Opinión también durante... del 83 hasta que cambió de dueño por Apesteguía, hasta el 89. Estuve haciendo el suplemento agropecuario del diario La Opinión. Iba justamente a preguntarte eso. ¿Cómo fue el paso de ese periodismo que hacías más relacionado con la música, más relacionado tal vez con el entretenimiento, a una cuestión tan específica como es la economía? Y el mercado financiero, el ámbito financiero. Sí, eso es posterior. Que tenés ya hace más de 30 años ese espacio. Ay, no sé, vos sabés que no me pongo nunca de acuerdo con la cuenta. No, todavía no hace 30, pero ahora 28. Estoy en eso. Estás en eso. No, más cerca de 30 que de 28, me parece, sí. Sí, eso fue parte de una evolución también. Que te hizo distinto entre varios colegas tuyos de acá de Pergamino. Que claro, sos como la referencia en temas económicos. Sí, ocurrieron varias cosas. Yo tuve nuevamente algunas cuestiones familiares, entre ellos la enfermedad y el fallecimiento de mi madre. Dejé la radio durante algunos meses, o iba parcialmente, gracias a la buena voluntad de Carlitos Trincavelli en ese aspecto, que me bancó todo. Y iba haciendo, digamos, otras cosas, otros trabajos, iba formando de a poquito mi agencia de publicidad, tratando de especializarme en cosas. Y
al mismo tiempo iba disminuyendo mi cantidad de tiempo en el aire, ¿no es cierto? Y en ese sentido pude llegar a tener una relación muy buena con la radio para que, mientras yo estaba haciendo otras cosas, porque coincidieron varios temas, entre los que están los temas particulares también, con que yo me fui a hacer otra de las cosas que he hecho, consultoría de radio. Yo he hecho para 3 o 4 radios. ¿Cómo es eso, Eddie? A esa no me la sabía. Sí, poco lo sabe. Bueno, te doy el ejemplo de trabajo más importante en ese aspecto, que fue en Radio Golfo Nuevo de Puerto Madryn. Resulta que Tricabelli me invitó a participar en una reunión de marketing de vendedores de radio en ARPA, la Asociación de Radiodifusión Privada. Y bueno, yo nunca voy a ningún lugar a calentar asiento, voy a decir lo mío, y bueno, un poco les dije, ustedes está bien que traten de iniciar acciones legales contra las radios y demás, que traten de combatir la ilegalidad. La razón los asiste, los acompaño y les firmo, pero mientras tanto, las radios deben hacer marketing de sí mismas, ¿no? Es decir, distinguir lo que es un usuario de lo que es un auspiciante, de lo que es un oyente, de lo que es el auspiciante, y cómo tratar de sobrellevar y de competir ante los peligros. Bueno, ahí quedó, pero le interesó mucho al dueño de la radio de Puerto Madryn y me llamó por teléfono y me dijo, quiero hablar con vos, y bueno, ahí empecé. Y yo estuve inicialmente por un contrato de 6 meses, y me tomaba un avión y estaba allí una semana, 10 días, y volvía una semana, 10 días acá a Pergamino de vuelta. Ciudad inolvidable, Puerto Madryn. Muy linda ciudad, muy linda ciudad. Y estuve muy tentado de quedarme, pero bueno, después no lo hice. Y en ese interín le digo a Tricabelli, mira, tengo este proyecto de hace tiempo como para seguir haciendo algo. Bueno, después pasó el tiempo, me jubilé y seguí trabajando hasta el día de hoy, que le dije, mira, hasta que vos no me eches de una buena patada, Voy a ya seguir. sabés, yo sigo. No, está bien. Pero a vos Y ya te interesaba o ya venías viendo cómo era el tema, porque vos manejás muchas variables que son complejas, qué sé yo, los índices de la bolsa, las cuestiones de los déficits primario y secundario, que es bastante difícil. Mira, yo te voy a decir una cosa, primero como base, que por ahí te puede servir a vos, inclusive los que son más jóvenes que vos y están iniciándose con esto. Yo les aconsejaría que primero, si nadie me está pidiendo un consejo antes que nada, pero digamos, te cuento lo que hice yo. Primero, yo trato de capacitarme en lo mío. ¿Qué es lo mío? Hablar ante un micrófono, pasar un aviso, es una especie de actuación también, y después comunicar. Y cuando vos empezás a comunicarse estas cosas, te transformás, aunque no lo quieras y sin ir a ningún lugar de estudio, un periodista, fate en casa. Ahora, ¿cómo podés llegar a ser un periodista o un locutor pasable? Que no te preocupes por mejorar. Y vas estudiando y haciendo cosas como autodidacta, digamos, y entonces vas viendo lo que podés hacer. Entonces yo digo, esto hace falta hacer. Y no es que yo supiera de economía, sino que yo en ese momento tenía bien claro qué es lo que yo debía comunicar. Lo demás lo vas aprendiendo. Y te puedo asegurar que a vos te parece que yo sé de economía. No sé mucho de economía. No sé mucho. Ni siquiera los ministros, los economistas saben de economía. Así que menos yo, que no tengo ningún estudio. Lo que ocurre es que yo estoy seguro de lo que debo hacer para comunicar. Por ahí me equivoco. Te digo que no, he tenido cientos de errores. Pero no significa... Mira, yo, entre otras cosas, hice periodismo agropecuario. Te conté de la opinión. Sí. Y una vez se hizo acá, yo armaba las reuniones para las sociedades serialistas. Otra cosa que hacía, organizar eventos. He traído a Dolina para los agricultores federados. El agricultor federado con Valeria Lynch, me acuerdo. Fue gigantesco ese. Conferencias, Tarragorros, Pachodones, un montón de cosas. Fue muy lindo. Entonces, no me quiero ir por las ramas porque habría muchísimo para hablar. Te estaba diciendo... ¿Qué te estaba diciendo? Del periodismo agropecuario. Claro, bueno, me olvidé el concepto, pero el periodismo agropecuario, digamos, es un buen ejemplo.
cuando yo estaba haciendo eventos para las sociedades serialistas de Pergamino, se hizo acá, aprovechando una reunión nacional, una reunión del Círculo Argentino de Periodistas Agropecuarios. Y un congreso de periodistas agropecuarios, paralelo a esto. Y entonces estuvo muy lindo, muy concurrido de todo el país, y había, como siempre en los congresos, mociones sobre lo que debía hacerse. Y había muchas mociones en el sentido de que debemos capacitarnos, ir al INTA y hacer un programa de capacitación en temas agronómicos. Y yo me levanté, me opuse y dije que no, pero no por oponerme. Dije, nosotros tenemos que buscar un profesor que nos enseñe a hablar para que nos sepa hablar bien, a aprender más de comunicación y que no haya ido a un estudio formal, como era el caso de muchos como nosotros ahí, y tratar de aprender. No tenemos que aprender agronomía, es un error. Claro, tenemos que aprender cómo preguntarle al de agronomía para que nos cuente cómo es la Lo realidad. demás lo vas adquiriendo, porque con la misma gimnasia del trabajo ya empezás a distinguir lo que es una cosa, lo que es otra. Lo que significa una herbicida de este tipo, una herbicida del otro, qué pasa con el trigo, con el maíz. Sí, la gruesa, la fina. Pero si no lo sabés, te vas guiando igual, tenés que aprender a comunicar. Sí, ese es tu lema. Yo no sé si O un podría lema darle o categoría. una práctica tuya. Una premisa para ir adelante con la profesión. Claro, yo por lo menos te cuento cómo la hice. Bueno, pero Pero ¿cómo lo hice yo? Mirá, no sé si es la verdad. Pero bueno, si no es la verdad, demostrame cuál sería otra. ¿cuál sería otra? Sí, sí. Tenés una experiencia televisiva también. Formaste parte de Canal 4 en 2 oportunidades. Recuerdo que condujiste el programa especial de Elecciones 2007, que tuvimos el gusto de producirte en algún momento también. Sí. Y tuviste una experiencia con el primigenio Canal 4 de Calle Pueyrredón. Sí, no cuando largó, sino al poco tiempo, al año, 2 años, no recuerdo bien. Pero fue también bastante fugaz. ¿Te gusta la tele? Mira, sí, tiene su impacto muy importante, pero no tuve oportunidad de desarrollar cosas en la televisión, ¿viste? Porque después, a ver, yo voy a ser muy duro en lo que voy a decir, total, ya todos me conocen bastante. Es cierto. Este oficio no paga bien. Eso está claro. No paga bien. Entonces, ¿qué haces? Lo abandonás y te pones un kiosco, qué sé yo. Está bien, sería digno, lo mismo que una verdulería. O tratás de ganarte el mango. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de que, digamos, y no es una cuestión ya de que los sueldos sean bajos, ni que quiera criticar a uno u otro dueño o empresario de medios, no, porque en todos lados es lo mismo y evidentemente el mercado es así. Yo he visto que en Buenos Aires es lo mismo, en Rosario lo mismo, en Brasil, no sé, en Houston y en Nueva Orleans donde estuve también son así. El que gana y hace alguna diferencia se mete en algún negocio publicitario o, te repito, es una gran estrella en un lugar muy importante. Entonces empezás a ver cómo podés hacer para ganarte tu dinero. Porque todo es muy lindo, tenés 18 años, conoces chicas. Claro. Decía Dolina. Todo lo que un hombre hace. Sí, y especialmente los programas de radio son para levantar Era... señoritas. Bueno, todo muy lindo, pero llega un momento en que vos crecés, te casás, tenés familia. chicos, tenés familia, tenés compromisos y aumentan las cuentas a pagar. ¿Viste? Y uno quiere vivir dignamente también. Y de pronto yo me di cuenta que por ahí tenía una idea que la podía aplicar y si la lograba vender, ganaba mucho más. Entonces, para mí, de pronto, el sueldo dejó de ser una discusión. Inclusive, fui premonitorio en eso. Yo le dije a varios, tengo de testigos, va a llegar un momento en que no va a existir más el sueldo del locutor. Y casi estamos en eso. Claro, está tarifado, digamos. Es una locación de servicios. No, porque es casi al revés. Es casi al revés. Es decir, el locutor paga para trabajar. Pero no es tan mal, a ver,
suponete, en la producción que yo estoy haciendo técnicamente es lo mismo. Yo tengo toda una historia de muchos años, me jubilé en esa radio, todo lo que vos quieras. Pero digamos, técnicamente la direccionalidad de negocio es esa. Y está bien que así sea. Pero te quiero decir que no es un trabajo que pague bien. Entonces tenés que buscar cómo diablos hacer. Ahora, todo esto que me pasaba a mí en los 70, en los 80, en los 90, al principio de este siglo y milenio, es decir, ahora es peor. Es decir, yo si fuera más joven, directamente escaparía. Sí, pongo una verdulería. Sí, porque es muy, muy difícil. Es muy difícil. Eddie, bueno, se nos ha agotado el tiempo. Siempre es un placer charlar con vos, pero se nos ha agotado el tiempo. No, si nos pudieras cansador. dar, si querés, si no, ¿cómo ves esta realidad? Porque estás al tanto, tenés mucho roce y también tenés una gran inteligencia para analizar. Brevemente, 30 segundos, un minuto, ¿ves bien la realidad? ¿Ves alguna luz al final del túnel? ¿Alguna de esas metáforas a las cuales los periodistas económicos suelen ser tan afectos? ¿La realidad argentina? Sí. La veo muy complicada en lo coyuntural. La veo muy promisoria para más adelante. Un adelante que yo no voy a disfrutar mucho, que digamos, o no voy a ver directamente, pero sí, es así. Y a pesar de todo, te quiero dejar un mensaje optimista, pero en serio, no mintiéndote como político. Es decir, yo creo que vamos mejorando, a pesar de todo, vamos de a poquito mejorando. Lamentablemente, todo este proceso podría ser más rápido si fuéramos simplemente más ordenados, si tuviéramos más apego a cumplir las leyes y no mucho más. No mucho más. Vos fíjate que todo lo que nos pasa, bueno, pero si hubieras cumplido la ley, es decir, hay como una especie de revanchismo, de vergüenza o de resistencia a cumplir con la ley, porque la ley no puede ser para mí, y cada cual quiere su tipo de justicia, ¿viste? Que le queda el molde de lo que a él le pasa. Y eso no va. No ha ido en ninguna parte del mundo ni de la historia. Entonces, tenemos que acostumbrarnos. Y si una ley no sirve, hay que cambiarla por los sistemas republicanos y democráticos que existen. Pero en general lo veo bastante bien. La economía muy complicada, pero todo pasa. Todo pasa. Bueno, Eddie, ¿sabés? Bueno, te admiro, te respeto muchísimo como profesional, me he criado Muchas escuchándote, gracias. así que es un placer tenerte acá y bueno, desde ya es tu casa también. Muchas gracias. Gracias a vos, espero no haber sido muy cansador otra vez. Para nada, en absoluto, y es un placer escucharte.